Ahorita me di cuenta. Ya está. Gracias. No hay de qué. Entonces, regresemos. La sangre está compuesta por el plasma sanguíneo y las células sanguíneas. El plasma es una parte intersticial de la sangre, es decir, no contiene elementos vivos, sino sustancias disolutorias y buffer en las que se contienen las células sanguíneas. Está formado por proteínas, sales minerales, azúcares y agua. El contenido de agua del plasma sanguíneo es aproximadamente de un 80%. ¿De acuerdo? Las células sanguíneas se dividen en eritrocitos, tradicionalmente conocidos también como glóbulos rojos o hematíes, dependiendo de la literatura que estés consultando. El nombre más ampliamente aceptado es eritrocitos. Los leucocitos, ¿no? También conocidos como glóbulos blancos, y los trombocitos o plaquetas, que en realidad, ay, se desconectó Paula, en realidad no son células vivas, sino son fragmentos celulares de los megacariocitos, pero ya hablaremos de ellos más adelante. En promedio, la sangre compone cerca del 7% del peso de un ser humano. Y considerando que es unas 5 veces más densa que el agua, se puede generalizar que una persona de 80 kilos debe de tener aproximadamente 5.5 litros de sangre, ¿no? Datos generales de la sangre. Ya volvió Paula. Ok. ¿Te caíste de la cama? No, profe. Estoy molestando. No te preocupes, estoy molestando nada más. ¿Ok? Vamos ahora sí a hablar de las células de la sangre. Eritrocitos. También llamados glóbulos rojos, estas células de forma bicóncava carentes de núcleo forman cerca del 44% del total del volumen de la sangre. Son los principales agentes de transporte de la sangre junto con el propio plasma. ¿Okay? Los eritrocitos poseen una proteína llamada hemoglobina, la cual está basada en óxidos de hierro y que es la que le da el color rojo típico, tradicional y característico a la sangre. ¿Okay? La función de la hemoglobina es capturar moléculas oxidantes. En un funcionamiento normal en nuestro cuerpo, esas moléculas oxidantes deben ser oxígeno o dióxido de carbono. ¿Okay? Ese es el mecanismo mediante el cual los eritrocitos transportan los gases atmosféricos necesarios para nuestro funcionamiento o bien de desecho como el dióxido de carbono. Están basados en el hierro, en un ion de hierro, y ese hierro se oxida capturando el oxígeno y permite su transporte. ¿Ok? Los eritrocitos también son responsables de muchas otras funciones de transporte. También transportan nutrientes, ¿okay? Solo no glucosa, muchos otros nutrientes sí, sustancias de desecho y muchísimas otras cosas, ¿no? Incluso en algunos casos llegan a ser coadyuvantes del transporte de hormonas. Luego tenemos los leucocitos. También conocidas como células blancas, la función de los leucocitos es la inmunidad. Se mueven entre el sistema cardiovascular y el sistema linfático a través de pasos específicos que existen entre estos, e incluso pueden viajar al espacio intersticial o intercelular de los tejidos para cumplir su función. Los leucocitos son muy variados, cada uno cumple funciones diferentes. Vamos a ver un poquito acerca de los tipos de leucocitos. Los leucocitos se dividen en granulocitos, monocitos y linfocitos. Los más comunes y abundantes son los granulocitos. Los primeros que tenemos son los neutrófilos. ¿Okay? El neutrófilo es la policía municipal de nuestro sistema inmune. ¿En qué sentido? En una muestra sanguínea normal de una persona saludable,
Los únicos que vas a encontrar son neutrófilos. Los otros no los vas a ver a menos que su presencia en la sangre circulante esté justificada. De tal manera que los neutrófilos son la célula que se encarga de estar constantemente vigilando y patrullando todo nuestro cuerpo en búsqueda de potenciales amenazas. ¿Ok? Son una célula multifunción, poseen funciones de reconocimiento de antígenos, poseen funciones de memoria y poseen funciones fagocíticas que en un momento dado les permiten detectar y destruir directamente posibles elementos patógenos, ¿no? O antígenos. Entonces realmente los neutrófilos son circulantes, están buscando con quién se pelean, ¿no? Y en un momento dado son los primeros que detectan y los primeros que reaccionan a una posible invasión por elementos patógenos. Son también los neutrófilos muchas veces los que se encargan de procesar daños o pérdidas tisulares normales de nuestro cuerpo, ¿no? Por la apoptosis y por la regeneración tisular general común y corriente. Luego tenemos los eosinófilos. Los eosinófilos se encargan de combatir parásitos. Son muy poco abundantes, no son muy comunes y su presencia siempre indica la presencia de un parásito, ya sea un macroparásito o un parásito monocelular como los protozoarios, ¿no? Enfermedades parasitarias hay muchas. Y los basófilos. Estos basófilos son las células alérgicas. Desafortunadamente, muchos de nosotros no nos llevamos bien con nuestros basófilos. Se encargan de producir sustancias como la histamina que actúan en procesos inflamatorios. La inflamación, tal como la conocemos, es parte del proceso natural de inmunidad del cuerpo, ayuda a impedir la expansión potencial de diferentes patógenos por todo el cuerpo, generando un bloqueo. También la inflamación genera un medio hipersoluble para el resto de células del sistema inmunitario, permitiendo su paso y mejorando su funcionamiento, aunque pues en muchos casos no nos resulte agradable o positivo experimentar las consecuencias secundarias de la inflamación, como es el dolor y la comezón, ¿no? Los monocitos se transforman en macrófagos, ¿sí? Que básicamente son células gigantescas que se encargan de eliminar cualquier partícula o patógeno a través de la fagocitosis. Son células gigantescas del sistema inmune que cuando detectan, son las fuerzas de choque del sistema inmune. Cuando hay una invasión infecciosa de nuestro cuerpo, los monocitos viajan y comienzan a capturar y a destruir los invasores, ¿no? O sea, bacterias, virus, parásitos, lo que sea. Con el tiempo, los monocitos, como destruyen estos invasores una vez que se los han tragado, ¿no? A través del funcionamiento de sus organelos lisosomas, terminan siendo destruidos ellos mismos, ¿ok? Destruyen y combaten microorganismos hasta que el propio proceso los destruye ellas mismas, de tal manera que los monocitos conforman la mayor parte de la sustancia que nosotros conocemos como la pus, ¿ok? Que no son más que los restos de estos pobres células suicidas, ¿no? Los linfocitos, estos se ubican principalmente dentro del sistema linfático, rara vez viajan al sistema cardiovascular y estos se dividen en linfocitos T y linfocitos B, ¿no? Están involucrados en inmunidad adaptativa, es decir, aquella que está mediada por la memoria inmunitaria y por los anticuerpos, ¿ok? Los linfocitos B se encargan, por ejemplo, de producir los anticuerpos necesarios para detectar antígenos específicos y combatirlos de manera directa a través de la neutralización en lugar de recurrir a los procesos más intensivos como la fagocitosis monocítica, ¿no? Cuando a nosotros nos vacunan, por ejemplo, son los linfocitos B y las células de memoria las que recuerdan los antígenos del invasor y producen anticuerpos que permiten al sistema inmune en un momento dado reconocer inmediatamente el antígeno y despachar linfocitos T o células asesinas
se encargan de destruirlas directamente, destruyendo las membranas celulares de esos invasores, ¿no? Por último, tenemos los trombocitos, también llamadas plaquetas. Estas células en realidad no son células, son fragmentos celulares y son los encargados de coordinar el proceso de coagulación sanguínea a fin de prevenir la pérdida de sangre cuando hay una herida, aunque también se requiere la presencia de otros factores proteicos para lograr una coagulación efectiva. Estos trombocitos son bien chéveres porque lo que hacen es adherirse a cualquier cosa que puedan encontrar. ¿Ok? Básicamente estos trombocitos lo que hacen es formar un tapón, hacen una bola, ¿no? Con células rojas, células blancas, fragmentos celulares, proteínas, ¿no? Fibrinógenos y proteínas coagulatorias, y forman un bollo que tapa las heridas de los vasos sanguíneos, en lo que se puede llevar a cabo un proceso más elaborado, más prolongado, ¿no? De regeneración celular, y ya después se elimina el trombo, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe, todo No, bien. profe. Ok, vamos a seguir hablando de la sangre, todavía no terminamos. ¿Dónde está? Me falta... Ahí está. Vamos a pasar ahora a hablar de los tipos sanguíneos. Ok, todos sabemos acerca de los tipos sanguíneos, ¿verdad? ¿Cuántos tipos de sangre hay? A positiva, AB positiva, O negativa, O positiva, B positiva, B negativa, y creo que eran todos. Hay bastantes. Vamos a hablar un poquito. ¿Ok? Que los seres humanos tienen todos un tipo de sangre es conocimiento general. Sabemos además que este tipo se expresa con letras tales como la A o la B, y que además puede ser positivo o negativo. También sabemos que esto tiene un efecto sobre a quiénes podemos donar sangre y de quién podemos recibirla, ¿no? Eso todos lo sabemos. Sin embargo, desde un punto de vista biológico, fisiológico y anatómico, no todo el mundo entiende el significado de estas tipologías y de dónde provienen. Antes de poder hablar apropiadamente de los tipos sanguíneos, debemos de aprender los fundamentos que controlan su funcionamiento. ¿Qué es un tipo sanguíneo? Para entender esto, partimos de las siguientes premisas. El tipo de sangre es una característica que está presente únicamente en la membrana celular de los eritrocitos, es decir, los glóbulos rojos. Ahí está ubicado físicamente el tipo de sangre, ¿de acuerdo? De tal manera que en el plasma sanguíneo no hay un factor de tipología sanguínea. En las plaquetas, en la linfa tampoco, en los linfocitos tampoco, en los leucocitos tampoco, solo los eritrocitos. Nuestro tipo de sangre está definido por nuestro ADN. El tipo de sangre se refiere a la presencia o ausencia de unas proteínas en las membranas de los eritrocitos. Es decir, no todos los eritrocitos de todas las personas tienen una membrana idéntica, aunque el funcionamiento de la membrana es el mismo. ¿Ok? Existen dos variedades de estas proteínas: las proteínas A y las proteínas B. ¿Ok? Estas proteínas funcionan como antígenos, ¿de acuerdo? Decir las proteínas A y las proteínas B son proteínas estructurales de la membrana citoplasmática de los eritrocitos. Es decir, simplemente forman parte de la estructura general, ¿no? Es como que yo te diga que en tu casa utilizaste bovedilla o bloque, ¿no? La finalidad es la misma, el funcionamiento es el mismo y aparentemente no existe gran diferencia entre uno y otro, pero a final de cuentas,
son un poquito diferentes. Esos son las proteínas A y B. No hay ventajas ni desventajas de tener una o tener otra, ¿ok? Pero el detalle es que son antígenos. ¿Recordamos qué es un antígeno? ¿Cómo? No. Ok, está bien. No pasa nada. Recordemos que es... A ver si lo pongo más adelante o lo está... Ok, sí, sí lo explico. No pasa nada. No me acordaba. Muy bien. Hasta ahí tenemos esas premisas. Proteínas A y B son antígenos, ¿ok? Por lo tanto, de acuerdo a la presencia o ausencia de estas proteínas, que son antígenos, podemos tener uno de los siguientes 4 tipos de sangre. Sangre tipo A, en la cual en las membranas de los eritrocitos existen proteínas de tipo A. Sangre tipo B, en la cual hay proteínas de tipo B. Sangre tipo AB, la cual tiene los 2 tipos de proteínas, las A y la B. Sí, se puede. Efectivamente, se puede tener las 2, no hay ningún problema, no hay ningún impedimento para ello. Y por último, la sangre tipo O, la cual no tiene ninguno de los 2 tipos de proteína. Así es, puedes tener un eritrocito sin ninguno de los 2 tipos de proteínas. Son completamente opcionales. ¿Ok? Y no dejan de funcionar los eritrocitos, ni funcionan mejor, ni funcionan peor. Son simples proteínas estructurales. Es como el sabor de un helado. ¿Cómo nos afecta esto? Recordemos que nuestro cuerpo dispone de mecanismos de reconocimiento inmune que le permiten diferenciar a las células de nuestro cuerpo de cualquier otra célula o cosa potencialmente invasora. De tal manera que así es como se evita que nuestro sistema inmune ataque a nuestras propias células. ¿Ok? Nuestro sistema inmune sabe reconocer las células de nuestro cuerpo. Si reconoce una célula y piensa que no es de, o más bien se da cuenta que no es de nuestro cuerpo, la va a atacar. ¿Ok? Estos mecanismos son frecuentemente proteínas que se encuentran en las membranas de las células. Y para que funcione correctamente este mecanismo de reconocimiento, existe un sistema del tipo llave cerradura, que es el sistema antígeno-anticuerpo. Recordemos, las proteínas A y B de los eritrocitos son antígenos. ¿Okay? Un antígeno es cualquier molécula que puede ser reconocida y atacada por el sistema inmune. Y el anticuerpo es una proteína que se une al antígeno y lo marca para ser atacado. Es decir, tú tienes un antígeno, el anticuerpo para ese antígeno se une al antígeno y automáticamente en el momento en que hay esa unión es como un objetivo, como una diana para atacarlo. ¿Ok? El anticuerpo dice y le apunta y lo ataca. ¿Ok? Es importante tener en cuenta que cada antígeno tiene su anticuerpo. Son específicos. No puedes unir el antígeno 16 va a tener el anticuerpo 16, ¿no? Pero no puedes unir el antígeno 16 con el anticuerpo 17. Son completamente específicos. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Si las proteínas A y las proteínas B de los eritrocitos forman parte del sistema de detección del sistema inmune que le permite reconocer un eritrocito como parte de su cuerpo, vamos a ver qué pasa. El tipo de sangre A posee proteínas de tipo A, ¿ok? Como posee proteínas de tipo A, no puede tener anticuerpos anti-A.
¿Por qué? Porque si tuviera anticuerpos anti-A, atacaría a sus propios eritrocitos. Ah, pero posee anticuerpos anti-B. ¿Ok? El tipo de sangre B. Al revés, como tiene proteínas de tipo B en su membrana de los eritrocitos, tiene los anticuerpos anti-A, no los anti-B por motivos de inmunidad. El tipo de sangre AB, como tiene los dos tipos de proteínas, tanto las A como las B en las membranas de los eritrocitos, pues no va a tener ninguno de los anticuerpos. Entonces, y el tipo de sangre O, como no tiene ninguno de los dos tipos de proteínas, pues tienen los dos anticuerpos, anti-A y anti-B. El antígeno, es decir, la proteína A o B, se encuentra en la sangre, en la membrana de los eritrocitos, pero los anticuerpos no están en la sangre. Son producidos en el cuerpo en respuesta a la presencia del antígeno correspondiente. Es decir, cuando una persona recibe una transfusión sanguínea, creo que tengo aquí un mensaje, denme un segundo. A ver. Luego lo veo, estoy en clases. Cuando recibimos una transfusión sanguínea, vamos a recibir el antígeno, pero no el anticuerpo. El anticuerpo lo tiene que producir nuestro cuerpo cuando es necesario. ¿Ok? ¿Qué significa todo esto? Perdón. Si una persona con sangre tipo A recibe sangre con proteínas tipo B, los anticuerpos anti-B de esa persona van a atacar la sangre que acaba de entrar. ¿Por qué? Porque tiene proteínas que son reconocidas como antígenos ajenos a nuestro cuerpo. Si una persona con sangre tipo AB recibe sangre de cualquiera de estos dos, como no tiene ninguno de los dos anticuerpos, ¿por qué? Porque de manera natural sus propios membranas celulares de sus eritrocitos ya traen estas proteínas, su cuerpo va a decir, ah, es amigo, no pasa nada. No lo va a atacar. El factor RH. Dame un segundito. Ahorita vengo, chicos. Sí, Ok, profe. profe.
Ya está. Perdonen, chicos. Es que me salió aquí un pequeño imprevisto. No se preocupe, profe. Sigamos entonces. Les decía, el factor RH, ¿ok? El factor RH es una abreviación para el término factor rhesus. ¿Qué significa? La palabra rhesus significa mono, ¿ok? Y funciona de forma similar al tipo sanguíneo. Se trata de una proteína adicional a la A y a la B, que se llama proteína D, que puede estar presente en la membrana de los eritrocitos o no, ¿no? Y que también funciona como un antígeno. Si tenemos esta proteína, entonces somos RH positivo y no tendremos ningún anticuerpo que la contrarreste. Si no tenemos la proteína, entonces seremos RH negativo y tendremos el anticuerpo contra ella, que se conoce como anti-D. Aproximadamente el 85% de la población mundial es RH positivo. El factor RH es completamente independiente del tipo sanguíneo explicado anteriormente, que se conoce como A o B, por lo cual se incrementa la variedad de tipos de sangre en los seres humanos. Veamos cómo queda esto. Proteína AB, perdón, proteína A positivo, proteínas A y D, anticuerpos anti-B. B positivo, proteínas B y D, anticuerpos anti-A. AB positivo, todas las proteínas, ninguno de los anticuerpos. O positivo, proteínas solamente D por el factor RH, pero anticuerpos anti-A y anti-B. Proteínas A. Perdón, A positivo tiene proteínas A, pero tiene anticuerpos anti-B y anti-D. El B negativo tiene las proteínas B y anticuerpos anti-A y anti-D. El AB negativo tiene las proteínas A y B y anticuerpos anti-D. Y el O negativo, que no tiene ninguna proteína en las membranas y tiene todos los anticuerpos. ¿Cómo se traduce esto? Aquí tenemos la tabla de compatibilidad sanguínea, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, que el tipo O negativo se encuentra en una desventaja importante, ya que si bien es el donador universal, es decir, puede donar sangre a todos los demás tipos de sangre, únicamente puede recibir sangre del mismo tipo de sangre que ellos, ¿no? Ya que si recibe una sangre con cualquier tipo de proteína, va a tener el anticuerpo que la reconozca. Del mismo modo, vemos que el tipo de sangre AB positivo puede recibir sangre de quien sea. Puede recibir sangre de cualquier otro tipo sanguíneo, ya que al tener todas las proteínas, no tiene ningún tipo de anticuerpo y por lo tanto cualquier tipo de sangre que reciba será reconocido como parte del cuerpo y no se trata. Entonces aquí vemos cómo viene toda esta relación de quién le puede donar y de quién puede recibir. ¿Qué pasa si recibo el tipo de sangre incorrecto? Cuando se recibe una transfusión de sangre no compatible, el cuerpo del receptor ataca y destruye las células que considera invasoras. ¿Ok? Vamos a poner esto en perspectiva. Normalmente el cuerpo humano realiza todo lo posible, ¿ok?, para evitar que una posible infección llegue a la circulación sanguínea del cuerpo, a la circulación general. ¿Por qué? Porque eso implicaría que el elemento invasor tiene acceso a todo nuestro cuerpo. ¿Okay? Normalmente cuando esto sucede de manera por una infección real, es la sepsis, se produce una sepsis, ¿okay?, que puede desembocar incluso en una septicemia. Es una situación sumamente grave, ¿okay?, y nuestro cuerpo piensa, cuando llega a esta situación, piensa que se está muriendo, piensa que está al final del camino y va a desplegar todo el poder del sistema inmune va a ser desplegado en un intento desesperado por detener el progreso de la infección. Entonces, cuando uno recibe sangre incorrecta, nuestro cuerpo piensa que está siendo invadido por agentes patógenos, ¿okay?, que tienen acceso, piensa que está en un estado de sepsis y va a desplegar todo el sistema inmune. El sistema inmune, por su funcionamiento, suele dañar los tejidos circundantes.
¿ok? Las fiebres, las inflamaciones, los procesos catabólicos, todo genera daños a gran escala en el cuerpo de una persona y un estrés biológico enorme debido al consumo de recursos y a la interrupción de varias funciones fisiológicas que esto conlleva. Básicamente, se desata una guerra en el sistema circulatorio del cuerpo que daña todos los sistemas fisiológicos. Si a eso le sumas, ¿no? Dependiendo de la cantidad de sangre recibida y al estado de salud de la persona, esto puede incluso ocasionar la muerte. O sea, si a eso le sumas que una persona que recibe una transfusión sanguínea probablemente lo está haciendo por un motivo, que no puede estar bien de salud esa persona, ¿no? Pues entonces, obviamente, esto es un problema gravísimo, ¿no? Que si la persona ya de por sí tiene un problema de salud, si le haces esto, ¿no? Pues es como que le estés terminando de fregar, ¿no? Y pues, hay personas que pueden llegar a fallecer por esto, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿O algún comentario que quieran hacer? No, profe. No, profe. Ok. Pues en ese caso vamos a terminar aquí la presentación. Gracias por conectarse. El miércoles repartimos, no, perdón, vamos a repartir temas de una vez. Iba a decir el miércoles, pero no. Aquí están nuestros temas, de hecho estaban disponibles desde ayer, no sé si lo notaron, pero aquí están los temas disponibles para esta unidad 3, ¿no? Tenemos la sangre, yo lo di, ¿no? Este tema no lo van a presentar ustedes. Tenemos el tema 2, que es el corazón, tema 3, que son venas y arterias, y el tema 4, que es sistema linfático. Como ustedes están presentes, ustedes van a escoger, lo que sobre le va a quedar a Israel. Así que, pues, ¿quién quiere agarrar el corazón? Empezarían a presentar, por supuesto, el lunes de la siguiente semana. Yo puedo dejar el de venas y arterias, profe. ¿Te gusta el tema? Sí. Por lo que vimos Y en yo. las enfermedades, me llamó mucho más. Ok, Y yo venas y sistema linfático, profe. sistema linfático. Ok, a ver. Entonces, venas y arterias va a ser de Ricardo. Y sistema linfático va a ser de Paola. Ok, nada más ten en cuenta, Ricardo, que el de venas y arterias está un poquito más largo que los otros. Entonces, digo para que lo tengas en cuenta. Sí, sí está largo. Le voy a mandar cómo se llama la versión base apenas la tenga. A ver cómo va. Sistema linfático para Paola. Pues entonces Israel se quedará con el tema del corazón. Por favor, si tienen comunicación con el joven, que le comuniquen, porque pues no es necesario que presente de primero, pero pues que sepa lo que le va a tocar. No hay tanta secuenciación en estos temas, se pueden tomar en desorden. Pero pues sí, Sí, profe, yo le aviso. que esté informado. Profe, igual ya se activaron las tareas, ¿no? A las 10 de la mañana de hoy, o sea, en unos minutos ya se deben de activar. Aquí yo las puedo ver, pero como les tengo puesto un horario, pues por eso, ¿no? Y el tema el examen, ya está aquí, el examen de la unidad 2, también en unos cuantos minutos va a quedar activado para que durante el día de hoy puedan entrar y presentar su examen, ¿de acuerdo? No se les vaya a olvidar presentar su examen, por favor. No, profe. Bueno, pues eso sería todo. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta Muy luego. buen día. Buen Gracias, inicio de profe. semana. Hasta luego. Hasta luego. En el miércoles vamos a conectarnos. Sí, claro, a clase normal. Hasta luego, profe. Bueno, profe.